Bueno, este video es para poder explicarles un poco acerca de lo que trata el código, ya que el día de ayer pues no pudieron estar algunos, pues para que ustedes tengan un poco de material para poder estudiar, pues les voy a explicar un poco acerca del código. Bueno, primero, lo que deben de tener en mente o lo que deben de saber es que el código está aplicando polimorfismo. Para aplicar polimorfismo nosotros debemos de conocer cómo lo debemos de aplicarlo. ¿Y qué es el polimorfismo? Polimorfismo es una sobrecarga de clases, sobrecarga de métodos que pueden ser ocupados en diferentes partes del código y de diferentes maneras. Tenemos para empezar una clase padre que es murciélago. Esta es la clase padre, la que tiene atributos, los métodos que van a ocupar las clases hijas, que en el caso de nosotros solo tenemos una clase hija que está heredando de este que es el padre. Entonces, tenemos en la línea número 1 tenemos el nombre de la clase que nos está diciendo que es abstracta. Es una característica de cuando uno va a poder implementar polimorfismo, debemos de saber de que las clases y los métodos van a ser abstractos. Por lo mismo que ya les había explicado antes que los métodos pueden ser reutilizados de diferentes maneras en otras clases, en las clases hijas. Entonces tenemos en la línea número 1 el nombre de la clase, Public Abstract Class Código Murciélago o Code Murciélago. Luego tenemos los atributos. Los atributos deben de saber de que se les llaman así o también se les pueden llamar variables, arreglos, de esas dos formas. Y también, o sea, atributos, variables, arreglos. Dentro, o lo que nosotros contemplamos aquí es que tenemos, para empezar, un arreglo de tipo char, que lo estamos viendo, de tipo char, llamado murciélago. Y este arreglo va a tener 10 índices en el cual nosotros vamos a poder colocar caracteres, porque es de tipo char. Los tipos de datos me imagino yo que ya los deben de conocer: string, enteros, booleanos, flotantes, double, char, que son caracteres. Entonces aquí estamos diciendo de que este arreglo va a tener 10 espacios. Van a haber 10 caracteres que se van a poder introducir en este arreglo. Luego tenemos el arreglo de frase, que también es de tipo char, y el arreglo de palabra convertida, que también es de tipo char. Tenemos ahora, luego tenemos la variable de tipo string llamada palabra. Estos son los atributos que están en la clase padre. Luego tenemos el método constructor, que lo que dice acá es que va a estar inicializando el arreglo o el array, que es lo mismo, de código murciélago en el método constructor. ¿Y qué vemos? Primero vemos que en el índice 0 se coloca o se le asigna el valor de m. Luego en el índice 1 de murciélago estamos diciéndole de que se le asigne el valor o el carácter de u, y así con los demás hasta formar la palabra murciélago. Se cierra el método constructor y pasamos a los métodos abstractos. Los métodos abstractos es lo que yo ya les mencionaba con anterioridad. Son métodos que pueden ser ocupados, utilizados de diferentes formas
en diferentes clases. Debemos de saber de que para crear un método abstracto, lo único que se le agrega es esta public, que va a ser público a este método, luego abstract, de abstracción, y el tipo de dato, ¿de qué va a ser? Va a ser una función, va a ser un procedimiento. Aquí estamos viendo de que este método es una función, ya que lo que queremos es que nos retorne un string y el nombre del método o de la función, que se llama introduzca palabra. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y punto y coma. Aquí no abrimos llaves ni nada. Si el método queremos que reciba parámetros, pues adentro de los paréntesis introducimos los parámetros y de qué tipo van a ser esos parámetros, pero nosotros no estamos manejando nada por parámetros. Luego tenemos, esta es una función, ya que queremos que nos retorne un string. Luego tenemos un procedimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función? La función queremos que nos retorne un valor, ya sea entero, ya sea una cadena, como en el caso de nosotros, que es un string que queremos que retorne, ya sea un booleano, ya sea cualquier tipo de datos que nosotros queremos que nos retorne, nosotros debemos especificarlo. Las funciones retornan un valor. Los procedimientos no retornan valores. Entonces, cuando ustedes vean la palabra void, es que esto es un procedimiento, no va a retornar nada. Lo único que está haciendo es unas tareas que nosotros le hemos asignado y luego las procesa y hace los cálculos que nosotros queremos que haga y no va a retornar nada. Este método se llama convertir palabra porque lo único que va a hacer es convertirla nada más. Luego tenemos otro procedimiento que también es de tipo público, es abstracto y es un procedimiento que no va a retornar nada y que va a ser el encargado de mostrar la palabra traducida. Este método se llama traductor e igual no recibe parámetros, no se abren llaves ya que esto es un método abstracto y nada más. Esto es por parte de la clase padre. Acuérdense, clase padre es code murciélago. Luego nos pasamos a la clase conversión, que la clase conversión es la clase hija que está heredando de code murciélago. Primeramente, estamos importando la librería de Java Scanner y luego estamos asignando un nombre a la clase. Public class conversión extiende o extends code murciélago. Extends, ¿qué es? Lo que quiere decir extend es que está heredando de código murciélago, es su hija. O sea, está diciendo el padre es código murciélago y conversión está heredando de código murciélago. Luego instanciamos el objeto de la clase scanner y esta clase tiene un atributo, el cual es privado, es de tipo entero y se llama longitud. Este atributo solo va a recibir o va a poder almacenar datos de tipo entero, números enteros. Luego utilizamos la función introduzca palabra que viene de la clase padre que está acá. Aquí la estamos en la clase de conversión, la estamos utilizando. Dice public string. Aquí ya no se pone el abstract porque ya lo estamos abstrayendo de la clase padre. Public string porque debe de retornar el mismo tipo de dato que nosotros le hemos dicho que en la clase padre que va a retornar y el mismo nombre, introduzca palabra. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos llaves y cerramos llaves al final
Porque aquí sí, nosotros vamos a decirle qué es lo que va a hacer, qué tareas va a cumplir esta función en esta clase conversión. Entonces, nosotros primero lo que estamos haciendo es mandar un mensaje al usuario que le esté diciendo o que le indique que por favor introduzca una palabra que esté traducida en código murciélago o que esté encriptada en código murciélago. Luego decimos que se va a almacenar, se va a capturar esa palabra que están digitando por el teclado, se va a capturar en la variable palabra, que la variable palabra viene de acá, es esta. Nosotros la estamos ocupando en la clase conversión, ya que estamos heredando de código murciélago. Entonces estamos ocupando la variable palabra, le estamos diciendo que con el objeto estamos mandando a llamar al método de la clase scanner nextLine para que capture una cadena. Luego de eso ponemos punto toUpperCase. Este toUpperCase es un método de la clase scanner, perdón, un método de la clase string. Si nosotros vamos acá otra vez, estamos viendo de que esta variable es de tipo string, pero este string cumple dos funciones. Cumple tanto que es un tipo de dato como también que es una clase. Entonces, estamos heredando o estamos aplicando un método de la clase string que se llama toUpperCase, que toUpperCase lo que hace es hacer mayúsculas todas las palabras de una cadena. Luego de eso ponemos punto y decimos trim. Mandamos a llamar a otro método de la clase string que es trim. Trim lo que hace es quitar espacios de inicio o de final. Digamos, escriben un hola, pero antes del hola le dan un espacio y después del hola le dan otro espacio. Entonces, esos espacios que le han dado al inicio y al final los quita y solo deja la palabra o la cadena tal cual es. Eso es lo que hace el método trim. Yo les recomendaría que lean la clase o la diapositiva que el ingeniero nos pasó para que puedan tener un poco más claro los conceptos de estas clases. Luego decimos que nos va a retornar la variable palabra. Aquí nosotros estamos diciendo que nos va a retornar palabra. ¿Por qué? Porque es una función. La función, como ya le vuelvo a repetir, retorna un valor. Y el valor que nos está retornando es una cadena, es un string. Entonces, ¿y quién es ese string? Es la palabra, es la variable palabra. Nos está retornando la palabra. Ahora, aquí termina la función introduzca palabra. Y estamos retornando la palabra. ¿Quién va a recibir esa palabra? ¿Quién la va a procesar? Bueno, pues el procedimiento para convertir la palabra, que es public void convertir palabra, que es el mismo procedimiento que está acá abajo, que es el que le sigue public abstract void convertir palabra. Es el que estamos nosotros ocupando acá, solo que sin el abstract, porque ya lo expliqué. Este procedimiento lo que hace es, primeramente, cuenta cuántos caracteres trae la cadena, incluyendo espacios intermedios. Por ejemplo, escriben una frase, hola, ¿qué tal? Entonces, entre hola y qué tal hay un espacio. Ese espacio lo cuenta. Digamos, la palabra trae 8 caracteres. Entonces, esto va a valer 8. O esto va a decir, palabra tiene 8 caracteres. Entonces, ¿dónde se va a almacenar? En la variable que nosotros hemos declarado aquí como privada y entera, arriba. Se va a almacenar acá. Longitud va a valer los caracteres o el número de caracteres que traiga la palabra o que traiga la cadena. Digamos, vale 8,
digamos, es una frase o una palabra que trae 8 caracteres, entonces longitud va a valer 8. Longitud es igual a 8. Luego, estamos inicializando, si nosotros nos vamos para el código murciélago, para la clase padre, nosotros estamos viendo de que murciélago le estamos diciendo de cuánto va a ser. Le estamos diciendo de que el murciélago va a ser de 10 espacios. O va a tener 10 espacios para poder almacenar caracteres. Pero si nosotros notamos acá, nosotros no estamos inicializando en ningún momento en la clase padre a frase y a palabra convertida, solo las estamos declarando. Hay una diferencia entre declarar e inicializar. Cuando nosotros declaramos nada más el nombre o cómo se va a llamar dicho atributo que nosotros vamos a ocupar, pero no le estamos diciendo con qué se va a iniciar. No le estamos diciendo que si se va a iniciar con un número, con un carácter o qué sé yo. No le estamos diciendo nada. Ese atributo está vacío. No tiene nada. Ni siquiera tiene 0, pues. No tiene nada. Pero existe. Entonces, ¿dónde lo estamos inicializando? ¿Dónde le estamos asignando un valor? Pues en la clase hija. La clase hija está heredando esos atributos de su padre porque los quiere ocupar. Entonces decimos, frase va a ser igual a palabra punto toChar array. toChar array, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es tomar una cadena. Acuérdense, la cadena es palabra. Lo que hace es agarrar esa cadena y la convierte primero en un array de carácter, un array de tipo carácter, un array char o char array. Entonces, lo que hace es convertir esa palabra o esa cadena a un arreglo de tipo char. ¿Y a quién se la asigna? Se la está asignando a frase. Frase es un arreglo de tipo char. Entonces, nosotros no podemos asignar un toChar array a un array que sea de tipo booleano, porque no son del mismo tipo, deben de ser del mismo tipo. Frase es un arreglo tipo char y estamos diciéndole que convierta la palabra que es cadena a un arreglo de tipo char, y eso lo estamos asignando a frase. Ahí estamos inicializando la frase, estamos inicializando el arreglo frase, ya le estamos asignando un valor o valores en este caso porque es un arreglo. Luego nos vamos a palabra convertida, y palabra convertida le estamos diciendo que va a tener, que va a almacenar una longitud o los espacios que va a tener van a ser iguales a lo que valga longitud. Les dije que si longitud vale 8, entonces palabra convertida va a tener 8 espacios para poder ser almacenada, para poder ser llenada. Entonces, inicializamos o iniciamos un for que inicie en 0, que termine cuando i sea menor que longitud, porque eso ya les expliqué, comienza de 0, entonces va a terminar en 7, pero hay 8 números. Entonces, luego está que va a incrementar de 1 en 1. Comenzamos con un if. Este es un if anidado. Si i en la primera iteración vale 0, entonces aquí dice si frase en su posición 0 es igual a 0, entonces si esa condición se cumple, si en la posición 0 del array del arreglo frase es 0, palabra convertida en su posición 0 se va a almacenar murciélago 0. ¿Y qué es murciélago 0? Murciélago 0 es m. Entonces aquí lo que está diciendo, frase en tu primer dígito tenés un 0, le está preguntando. Y si frase dice, sí, tengo un 0, entonces le está diciendo, bueno, entonces, palabra convertida. En tu posición 0 vas a poner una m.
Ok, dice palabra convertida, lo almaceno. Y ahí termina, si esa condición es verdadera, ahí termina la primera iteración, porque de ahí ya no, ya tiene que pasar a la siguiente iteración. 0 más 1 es 1. Entonces, aquí este i ya no vale 0, ahora vale 1. Entonces dice, frase, en tu posición 1 sos igual a 0, pues no, porque ya frase ya no vale 0, hoy ya vale m. Luego pasa acá, frase en tu posición 1, perdón, me he equivocado. Frase en tu posición 1 es 0, no dice. Bueno, no es porque es en la posición 1. Anteriormente era en la posición 0. Entonces i valía 0, ahora vale 1. Entonces dice frase en tu posición 0, va en tu posición 1 vale, tenés un 0, no dice. Bueno, pasa al siguiente if. Al siguiente del if. Entonces dice frase en tu posición 1 vales 1. Si le han introducido un 1, supongamos que han puesto la palabra murciélago. Entonces, si te han puesto un 1, entonces vas a poner una M. Palabra convertida, va en tu posición 1, vas a valer M. Y así sucesivamente con las demás. O sea, cuando una condición se cumpla, el for termina ahí, ya no sigue. Digamos, nada de esto se cumplió, llega al else que está solito. Entonces dice, entonces, si nada de esto se ha cumplido, se quiere decir que han introducido una letra que no está contemplada en la palabra murciélago. Digamos, han introducido una N. Si nosotros leemos detalladamente, aquí no estamos preguntando por una letra, aquí solo estamos preguntando por un número. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto de eso se trata, de que venga una palabra con números, porque eso es el código murciélago, y que se convierta en una palabra normal. ¿Qué pasa si viene una N en una de las posiciones de frase? Lo único que va a hacer es de que esa N no está contemplada en el código murciélago, entonces quiere decir de que esa N va. Entonces dice, palabra convertida en tu posición tal, vas a hacer frase 1 o frase en la posición tal. ¿Qué frase lo que trae es una N? Entonces eso lo asigna a palabra convertida. Ese es el if anidado. O sea, va a ir comparando cada carácter en cada posición, si es un 1, si es un 0, si es un 2, si es un 3, si es un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, hasta que pueda atinar. Entonces, y si no atina, si no se cumple ninguna de las condiciones, al finalizar, lo que va a hacer es asignar el carácter que se le ha puesto, que trae frase en la posición que venga. Y ahí termina eso. De aquí hasta acá, son para verificar que venga un número. Pero ¿qué pasa con las fechas? ¿Qué pasa si nos dicen 2019? 2019 tiene que venir convertido en código murciélago. Entonces, 2019 vendría a ser, si 2 es R, 0 es M, 1 es U y 9 es O, entonces los caracteres que van a ser escritos serían estos para 2019. 2019 en código murciélago vendría a ser R, luego vendría a ser M, luego vendría a ser U, luego vendría a ser, perdón,
2019 vendría a ser 2, perdón, R, bueno, continuando, 2019 sería RMUO, eso sería en código murciélago. Entonces, nosotros en este primer if solo estamos contemplando los números, pero si viene una fecha, esa fecha va a venir con letras. Entonces, digamos, 2019 va a venir con R para empezar, MUO. Entonces, este if ya empieza a comparar las letras. Si frase en su posición 0, digamos, solo quieren traducir una fecha, entonces viene frase en tu posición 0, sos igual a murciélago 0. Murciélago 0, ¿qué es? Es una M. Entonces, no es una M, es una R. Bueno, entonces sigue a la siguiente. Pasa a la siguiente, perdón. Frase en tu posición 0, sos igual a murciélago 1. Murciélago 1 es una U. Si no, yo soy una R. Bueno, está bien, dice. Frase en tu posición 0, sos igual a 2. Sos igual a murciélago 2. Murciélago 2, ¿qué es? Es una R. Entonces dice, sí, soy una R. O tengo una R. Entonces dice, palabra convertida va a ser igual a 2. Y así va a ir formando cada uno de las fechas, si vienen en formato fecha, las va a ir convirtiendo a formato normal. Y al finalizar, lo que ya les explicaba, si no se contempla o si no se cumple ninguna de las condiciones, pues pasa al else, y lo único que va a hacer es asignar la frase que venga a palabra convertida, o el carácter que venga a palabra convertida. Luego tenemos el último procedimiento, que lo único que hace es mostrar lo traducido, que es un simple for, que lo único que hace es las mismas condiciones para que teníamos anteriormente, es poner en un system.outPrint, recorrer la palabra convertida en cada iteración. Digamos, en 0 voy a poner el carácter que venga, se termina, pum, pasa al 1, y vale 1, entonces va a poner lo que tenga palabra convertida en su posición 1, lo pone, vuelve otra vez hasta que complete las iteraciones que tenga longitud, los números de longitud. Ahora bien, tenemos la clase app-traductor, tenemos el método main, que lo único que está haciendo es instanciar el objeto de la clase conversión. ¿Para qué? Bueno, pues porque necesitamos mandar a llamar las funciones y procedimientos para que el usuario pueda verlos y pueda interactuar con el programa. Entonces, el objeto se llama convert, que es de la clase conversión. Convert primero llama a introduzca palabra, luego convert llama a convertir palabra y por último manda a llamar a traductor. Y con eso se completa el programa. Eso sería todo.